Y quisiera, antes de entrar en esta materia, robarles a ustedes unos minutos para hacer una consideración general muy básica, probablemente muy sencilla, pero quizás es bueno regresar a estos conceptos fundamentales de vez en cuando. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Y es el sistema que procuramos. Se requiere, para que haya democracia, el respeto a la dignidad y a la jerarquía normativa y a la legalidad. Se requiere la validez suprema de la Constitución, la división y equilibrio de poderes, la independencia judicial y electoral, la protección de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, el principio de responsabilidad de los representantes, además de la elección periódica de representantes populares, que es mucho, pero no es todo. Y a eso se suman otros requerimientos igualmente relevantes derivados del respeto a los principios sociales y ambientales, la participación popular en la toma de decisiones, la rendición de cuentas, son principios propios de los estados modernos, enmarcados dentro del concepto de lo que podríamos llamar democracia participativa. Pero, a mi juicio, es claro que una de las condiciones de democracia, unas condiciones sine qua non de democracia, es que las sentencias sean acatadas. Es una de las reglas del juego más importantes. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos que dentro de las funciones del derecho, además de la integración social, además de la organización social, además de la legitimación del poder, encontramos la función de tratamiento y resolución de conflictos. Y algunos autores se atreven a otorgarle a esta función un lugar privilegiado e incluso el primero. Es inevitable que haya conflictos de intereses en la sociedad. Mediante el derecho hay que buscar una solución, pero no cualquier solución. Se acaba de mencionar con toda claridad, se trata de una solución pacífica. La misma existencia del ordenamiento jurídico y su característica esencial, que es la coercitividad o posibilidad de imposición forzosa, se pone en juego cada vez que se tiene que resolver jurídicamente un conflicto concreto. Entonces, los conflictos tienen que recibir una solución jurídica y al mismo tiempo tienen que alcanzar en algún momento, dependiendo del ordenamiento jurídico y la naturaleza del caso, un carácter de inatacable, definitivo, para poner fin al conflicto y al litigio y dar paso a la convivencia pacífica. Ahora, si nos centramos en los mecanismos judiciales de resolución pacífica de conflictos, pues la regla básica es esa, lo que diga el juez se cumple. Ese es el compromiso que todos nosotros como miembros de la sociedad asumimos, que la decisión del juez no será desconocida por las partes en el proceso. Porque si eso sucediese, se pierde completamente la eficacia del sistema y, discúlpeseme la expresión, estaríamos estafando la democracia de la sociedad y estaríamos lesionando la confianza depositada en el sistema por las demás personas. De ningún modo alguien se puede llamar demócrata o democrático si desconoce el fallo de una autoridad judicial. Las sentencias deben cumplirse porque en ellas el juez declara el derecho para el caso concreto. Y en ellos se ponen en juego, como les acaba de mencionar, y encuentran justificación todos los procesos de creación normativa, todas las instituciones jurídicas, todos los mecanismos de interpretación y aplicación del derecho, todos los fines propuestos, todos los principios supuestos, todos los valores presupuestos en el ordenamiento jurídico. Y las sentencias deben cumplirse sea cual sea el resultado, no sea beneficioso o declare, por el contrario, que nuestras pretensiones y argumentos no son al lugar.
Podríamos decir curia locuta, causa finita. Hablaron los jueces, se acabó la causa. Pero si nos detenemos a pensar un momentito despacio esto, nos vamos a caer en cuenta de algo que es ciertamente contradictorio, que es que usualmente las sentencias deben ser cumplidas por quien perdió el proceso. Y entonces el que perdió el proceso no va a estar nada contento, nada satisfecho de haber perdido el proceso, y aparte de eso se le tiene que imponer forzosamente la ejecución de la sentencia. ¿Y qué garantía tenemos de que lo va a hacer? ¿Qué garantía tenemos de que en efecto va a cumplir la sentencia? Pues yo diría que en algunos casos la coercitividad de los mecanismos procesales nos ayuda, como por ejemplo para cobrar una obligación, un embargo y un remate. Pero en otros casos, aparte de los mecanismos de supervisión de ejecución de las sentencias, ¿qué garantía tenemos de que la persona que perdió un proceso va a cumplir? Y en este caso quiero recalcar que a mi juicio la garantía no es otra sino que la buena fe. Es decir, ese respeto a las reglas de juego, al pacto social. Sabemos de la importancia que tiene el principio de buena fe en el derecho internacional como una manifestación clara contenida en el artículo 26 de la Convención de Viena, el derecho de los tratados del año 69, el principio de pacta sunt servanda. Lo que acabo de mencionar pues, tiene una importancia muy grande en el cumplimiento y en la implementación de las sentencias internacionales. Y no solo porque se tratan de casos importantes por su contenido, sino que también porque los estados, que son los obligados a acatar las sentencias y las decisiones de los órganos regionales, de buena fe, han asumido la obligación, por una decisión soberana, libre, de respetar las normas que regulan esos sistemas internacionales que mediante un acto de voluntad ellos han creado o a los cuales se han adherido. Lo que no puede suceder de ningún modo, o lo que no debe suceder de ningún modo, y no podemos permitir que suceda, es que los estados, como los niños que van perdiendo un partido, se crean dueños de la bola y se la lleven, ¿verdad? Y ejemplos sobran y ustedes probablemente los conocerán bien. Si se me permite recordar tristemente uno, pues se me ocurre uno relativo a las ligeras declaraciones de un diputado en relación con cierta sentencia contraria al Estado de Costa Rica, que a mi juicio lesionaron gravemente el principio democrático y el respeto a la legalidad y a la convencionalidad, al decir ese diputado, pues no vamos a acatar esa sentencia, y utilizar todavía una palabra más soez que no voy a repetir. Y que me hace recordar la frase de un político de vieja guardia centroamericano que hace muchísimos años dictó esa máxima emblemática que decía lo siguiente: firmar me harás, cumplir jamás. Y entonces, sinceramente, no es una actitud democrática. También hay que recordar que los estados son los primeros llamados en respetar los derechos humanos, en defenderlos, y de ahí el carácter subsidiario de todos los sistemas de protección y promoción de los derechos humanos a nivel regional o internacional. Y esto queda muy claro en el 1.1 y en el 2 de la Convención Americana y en el 1 de la Convención Europea. Y es que es importante porque el sistema permite que los estados sean los primeros en proteger, los encargados de proteger los derechos y de resolver los conflictos, porque el objetivo no es en sí mismo castigar al Estado o sancionarlo o dictar una sentencia en su contra, sino proteger los derechos humanos. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de las soluciones amistosas y la importancia que se le da al reconocimiento de buena fe que hacen algunos estados de las responsabilidades por el daño ocasionado y la posibilidad de implementar medidas de reparación para evitar violaciones futuras. En última instancia, jóvenes, yo creo que queda claro de que lo ideal, el objetivo final sería que los jueces y los tribunales internacionales murieran de aburrimiento porque los casos se resolvieran en sede doméstica, ¿verdad? Pero eso ya sabemos que no es así, y la existencia de los tribunales internacionales es esencial para la protección de los derechos humanos a nivel mundial y en términos generales para la protección del derecho internacional en general.
Pero además de lo que acabo de mencionar de la buena fe, que es una responsabilidad de la aplicar y acatar las instrucciones y las órdenes y las normas por parte de los estados y sus gobernantes, quiero también señalar que es igualmente importante, a mi juicio, que lo ordenado por los jueces sea razonable y sea proporcionado, siempre. ¿Por qué? Porque en ello estriba la enorme responsabilidad que tienen los tribunales de aplicar el derecho, declararlo y hacerlo con prudencia, con ponderación, exigiendo, sí, lo que tengan que exigir, pero con ciencia, con conciencia, con sabiduría. Estaba buscando la manera de decir esta idea, lástima que no hay ningún juez, me gustaría que la escuchara. Y la mejor manera que se me ocurrió de traerles a ustedes esta idea es robándolas de las palabras poéticas de cómo lo explica Saint-Exupéry. Y vean qué maravilla. Dice: si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién? ¿Él o yo estaría en falta? Vos, dijo finalmente el Principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, habrá una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Y cierro la cita. Entonces yo creo que son dos elementos o tres elementos que, resumiendo, me parece que es importante y quisiera manifestárselos ante todos ustedes con mucho respeto. El acatamiento de las sentencias es una manifestación de democracia, del principio democrático. No se puede llamar democrático a alguien que desconozca una sentencia emitida por una autoridad competente. El segundo punto es que los estados tienen que actuar de buena fe para el acatamiento de las sentencias internacionales, puesto que se han obligado a ello. ¿Cómo lograr eso? Pues vamos a ver un poco. Y en tercer lugar, que los jueces tienen algo de su parte, que las sentencias tienen que ser razonables y proporcionadas. Porque si ordeno al pueblo tirarse al mar, puede ser que haya una revolución. El rey del Principito creo que tiene razón. Ahora, ya entrando al tema de ejecución de sentencias internacionales, pues es un tema muy amplio. Acaba de mencionar mi colega, pues que podemos abarcar temas muy diversos en esta materia, desde aspectos relacionados con la Corte Internacional de Justicia, que él más bien desarrolló por suerte, hasta temas que tienen que ver con la Corte Penal Internacional, que ayer fueron desarrollados, y podríamos pasar por tribunales especializados, como el Tribunal del Derecho del Mar, y podríamos pasar por mecanismos que ustedes van a ver mañana de resolución de conflictos comerciales y arbitrajes, y podríamos pasar por la triste, célebre Corte Centroamericana de Justicia, que por cierto supongo que el nivel de cumplimiento de sus sentencias es relativamente bajo, pero por asuntos de tiempo me voy a centrar, si me lo permiten, en las sentencias del Tribunal Europeo y del Tribunal Americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al mismo tiempo en algunas resoluciones de la Comisión Interamericana. En el sistema de protección y promoción de los derechos humanos de Europa, del Consejo de Europa, se establece con toda claridad que los estados se comprometen a acatar las sentencias definidas del tribunal en los litigios en que sean parte. Y para velar por la ejecución de estas sentencias, pues estas se transmiten al Comité de Ministros, y cuando este comité considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia se puede complicar por un tema de interpretación de la sentencia, puede solicitar al tribunal que la interprete, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, cuando considera que un estado se niega a acatar lo ordenado por la sentencia, le pide al tribunal que por favor revise si esto en efecto es así, y si es así, el Comité de Ministros examina las medidas que se deben adoptar. El carácter vinculante de las sentencias del Tribunal Europeo y la maquinaria desarrollada para supervisión es una característica muy interesante del sistema europeo de derechos humanos. Y citando aquí unos autores
Isaeva y otros, dice: los Estados miembros del Consejo de Europa tienen en principio 3 obligaciones ante un fallo adverso del tribunal. 1, pagar indemnización si así se determinara. 2, si fuera necesario, tomar otras medidas individuales a favor del demandante para poner fin a la violación determinada por el tribunal y para restituirlo en la medida de lo posible a su situación anterior a la violación, que llamaríamos restitutio in integrum. Y 3, tomar medidas de carácter general para evitar que se repitan violaciones similares en el futuro. Entre las segundas, es decir, las medidas individuales, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de una reconsideración de la causa del demandante por parte de los tribunales nacionales, algo que se mencionó hace unos minutos, o la eliminación de medidas restrictivas impuestas en violación al convenio, o la adopción de medidas administrativas para permitir el pleno ejercicio de los derechos del demandante o su liberación si fuera detenido. Estas medidas no son muy complejas de precisar ni tampoco de implementar. En los casos en los que el tribunal considera que se deben tomar medidas generales, la cosa cambia, ¿verdad? Porque cuando la violación surge de deficiencias del sistema, entonces se requiere que el Estado emprenda reformas, en algunos casos de carácter legislativa, o establecimiento de políticas y otras medidas para eliminar el problema y sus causas. Es un lugar común que probablemente ustedes descubran por ahí leyendo en la literatura especializada, que se dice que el enfoque del sistema europeo varía del enfoque del sistema interamericano en cuanto a la determinación del alcance y el contenido de las medidas reparatorias que se establecen en las sentencias. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Europeo en alguna medida ha sido reticente a especificar en sus sentencias otras medidas reparatorias distintas de la compensación económica. De alguna manera se traslada en la sede al Consejo de Ministros o al Comité de Ministros la necesidad de verificar con su mecanismo de supervisión si los estados están avanzando en esas implementaciones y por lo tanto tiene una importancia grande el ámbito político. A mi juicio, la existencia de ese mecanismo de vigilancia del Consejo de Ministros, del Comité de Ministros, me parece conveniente. Es un órgano político de altísimo nivel que le da apoyo a la ejecución de las sentencias del tribunal en el sentido de que logra una presión política y diplomática muy importante para que los países cumplan con las disposiciones emanadas de las sentencias del Tribunal Europeo. Y creo que cumple también una función muy interesante que probablemente no todos hayan visualizado, que es que a veces, si el tribunal establece obligaciones muy específicas y ojalá estructurales, o sea, cambios estructurales, puede provocar en los estados una reacción en contrario, una reacción de anticuerpos. Y eso provocaría que en algún momento las sentencias puedan verse en el riesgo de incumplimiento, porque el país se escuda diciendo, bueno, es que el tribunal no tiene conocimiento de mi realidad social, de mi realidad política, de mi realidad jurídica, y por lo tanto está obligándome a tomar disposiciones que simplemente no puedo tomar o no a ese nivel, mientras que en muchos casos el no determinarlas con tanta precisión y establecer un mecanismo a través del Consejo de Ministros de supervisión podría facilitar que los estados se vayan aproximando a la decisión del tribunal a través del diálogo político, y eso es muy importante. Ahora, desde el punto de vista del sistema interamericano, sabemos que el artículo 68 de la Convención Americana establece que los estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en el que sean partes, y que la sección del fallo que dispone de una indemnización compensatoria pues se puede ejecutar en el respectivo país por el procedimiento de ejecución de sentencias en contra del Estado. También el artículo 65 establece la posibilidad de que la Corte someta a consideración de la Asamblea General un informe anual, me refiero a la Asamblea General de la OEA, de lo hecho en el año anterior, y en ese momento también señalar los casos en los cuales un Estado no le haya dado cumplimiento a sus fallos. En realidad, los remedios que adopta el sistema interamericano de protección pues se pueden dividir, o están dirigidos a 4 objetivos.
El primero es la reparación de las personas o de los grupos, ya sea por medio de indemnizaciones económicas pecuniarias, indemnizaciones económicas no pecuniarias, reparaciones simbólicas y restitución de derechos. El segundo objetivo sería la prevención de futuras violaciones de derechos humanos mediante la formación de personal, la concientización de la sociedad, la introducción de reformas legales, la creación de instituciones, otras medidas preventivas. El tercero es la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos. En algunos casos ellos requieren reforma legal. Y finalmente la protección de víctimas y testigos. Haciendo un análisis histórico, vemos cómo en esta materia el sistema interamericano también ha evolucionado en una forma importante, ha ampliado los remedios establecidos en las sentencias, el contenido de las reparaciones es ahora muy variado, pero en muchos casos la implementación de lo ordenado por la Corte no es fácil, sobre todo en aquellos casos en los que se denominan prestaciones positivas o prestaciones de hacer. Si se me permite, me gustaría citar un análisis que se hizo, un estudio de las sentencias de la Corte y resoluciones de la Comisión desde el año 2002 a 2009, en el cual estadísticamente se ve que sobre la base de unos 500 remedios dispuestos por los organismos, el 60% se refería a una reparación, ya sea simbólica o dineraria o económica, el 22% a la prevención de futuras violaciones, el 15% en la investigación y sanción de posibles responsables de violaciones a los derechos humanos, el 1% a la protección de víctimas y testigos. Pero en el caso de su cumplimiento, el informe es revelador. Dice que más de la mitad de esos remedios se encuentran incumplidos, el 36% se ha cumplido en forma total, el 14% se ha cumplido parcialmente. El mayor grado de cumplimiento lo registran los que suponen una reparación dineraria. El mayor grado de incumplimiento son la protección a testigos y víctimas, la investigación y sanción, las reformas legales. Y además se señala que los casos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado y recomendado medidas preventivas, pero sin especificar cuáles medidas, el cumplimiento ha sido absolutamente nulo. Ahora, sabemos que la Corte Interamericana es la que supervisa sus mismas sentencias, ¿verdad? Esto lo hace en función de los artículos 33, 62 y 65 de la Convención, del 30 del Estatuto de la Corte. Y esa supervisión es muy importante, pero le quita mucho tiempo y tiene que dedicar mucho esfuerzo y muchos recursos a ella, sobre todo porque, tal y como lo señala el presidente en el último informe, la Corte mantiene en etapa de supervisión a todos los casos hasta tanto no considere que han sido perfecta y completamente cumplidos. Y eso significa que para el año 2012 está supervisando 138 casos contenciosos, 138 casos están en etapa de ejecución y supervisión de cumplimiento. Eso significa un esfuerzo institucional muy importante. ¿Podríamos hacer un análisis casuístico de cada uno de los casos? Sí, perfecto, claro, habría que dedicar mucho tiempo a ello. Pero yo diría que hay como dos o tres posibilidades. Una, en algunos casos hemos visto estados que de verdad hay que reconocerlo, han asumido su compromiso claro de cumplir las obligaciones establecidas en los tratados y en las sentencias y han cumplido. México, por ejemplo, es un caso. Otros casos, bastantes, vemos un cumplimiento parcial, o si se quiere un incumplimiento parcial. Y en algunos casos, que son hasta paradigmáticos, pues encontramos un incumplimiento total. Para poner un ejemplo, pues Yatama contra Nicaragua pidió en el año 2005 la reforma a las normas electorales para permitir participación de los pueblos indígenas y hasta la fecha absolutamente nada. Tan es así que en mayo de este año la
Corte Interamericana hizo una audiencia de cumplimiento de esa sentencia y constató que no ha habido reforma legislativa. Estamos hablando de 7 años de incumplimiento. Y así podríamos analizar cada uno de estos casos. Pero lo que me interesa más bien es señalar, para terminar, que en algunos casos el descontento generado por una condena ha provocado, pues tristemente, la animadversión general al sistema, o que podríamos ejemplificar en el caso del deseo que tuvo, la manifestación que tuvo Perú para retirarse de la competencia contenciosa de la Corte hace algunos años, o por supuesto la lamentable denuncia de Venezuela de la Convención Americana. También podríamos pensar en algunas dificultades que ha tenido Ecuador para tragarse un poco a la Comisión Interamericana. En fin, hay casos que podríamos utilizar como emblemáticos y paradigmáticos de pensar que en efecto ha costado la implementación de estas sentencias. ¿Qué hacer? ¿Qué mecanismos utilizar para mejorar la supervisión, para lograr una mayor aplicación y mayor implementación a nivel local de las resoluciones internacionales? Bueno, vaya pregunta. Lo que se me ocurre decirles para finalizar es lo siguiente. Se ha logrado mucho mediante reformas estatutarias y reglamentarias. Yo diría que es bastante irreal pensar en reformas a los tratados. Mejor hacer algunas reformas de normativa derivada, normativa de menor rango. En otro caso, también otro aspecto importante, me parece que la Comisión y la Corte, con su ejemplo, con su trabajo, puede favorecer mucho la ejecución de sus propias sentencias. Por ejemplo, en la medida en que las disposiciones de la Comisión, los informes de la Comisión o las resoluciones de la Corte sean más específicos, podría supervisarse mejor su cumplimiento. Sin embargo, como ya les dije, si son excesivamente específicos, podría crearse algunos anticuerpos por parte de los estados. En el caso de la Comisión, ¿saben qué me parece deseable? Por ejemplo, que ante el incumplimiento de una solución amistosa homologada por la Comisión, pues esta eleve el caso ante la Corte, como se ha dado, como lo hace cuando los estados incumplan el informe final. Y en muchos casos esto no ha sido posible. Por otro lado, creo que la Asamblea General de la OEA tiene un papel muy importante que señalar en esta materia, que participar activamente mediante presión política al Estado renuente. Y como lo preventivo es mejor que lo curativo, me parece que la solución pasa por la larga etapa de la educación, una educación en esta materia en los pueblos de América, una educación cívica, una educación en materia de respeto a los derechos humanos para que los pueblos exijan que sus gobernantes lo hagan. Hay que hacer una amplia tarea de divulgación y sacar de la ignorancia a sus señorías los gobernantes en muchos casos, ¿no? Y para lograr que ese cumplimiento sea efectivo, que la obligación asumida de buena fe se cumpla de buena fe. Por eso todo esfuerzo académico que se pueda utilizar, por ejemplo, de monitoreo o de promoción o de denuncia, o incluso el esfuerzo académico en sí mismo, la investigación sobre esta materia, a mí me parece fundamental como un aporte para la consolidación de este régimen de derecho internacional de protección de los derechos humanos que tenemos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una enseñanza que me regaló mi amigo y maestro, don Rodolfo Pisa Escalante, quien una de las cosas más tontas que hizo durante su vida fue morirse, y morirse joven. Y a él lo considero, les garantizo que no existe un día en mi vida en que no lo recuerde. Fue mi jefe en la Sala Constitucional, pero además de eso fue mi amigo, fue mi maestro.
y así como, por cierto, muy amigo de Thomas Burgenthal, porque fueron jueces de esa Corte Interamericana, era la de Thomas y la de Rodolfo. Hay unas anécdotas bien interesantes al respecto de la relación que tenían ambos. Pero la que yo quería regalarles a ustedes es una idea que don Rodolfo me regaló antes de morir y que él la aprendió de su padre, y se las quiero dar como un obsequio. Decía don Rodolfo: uno comienza a ser viejo cuando pierde la capacidad de asombrarse y comienza a ser corrupto cuando pierde la capacidad de indignarse. Piensa en eso. Y si nos asombramos ante las maravillas que existen y ante la magnificencia de la dignidad humana, y si nos indignamos ante la lesión a los derechos de las personas, ante la impunidad, entonces significa que conservamos juventud y probidad, que somos personas jóvenes y probas. Ojalá así nos mantengamos siempre. Por eso mi deseo de ustedes, estudiantes universitarios destacados, es que sigan siendo estudiantes de Derecho asombrados e indignados. Muchas gracias.